Buenos días, chicos. Me alegra poderlos saludar el día de hoy. Seguramente alguna vez se han preguntado por qué no eres idéntico a su padre o a su madre, o por qué tu hermano o hermana no se parecen tanto a ti. O quizás también te has preguntado por qué se presentan en ocasiones el crecimiento sin control de ciertos tejidos y se convierten en cáncer. Bien, la clase de hoy les brindará herramientas para comprender estos interrogantes. Vamos a hablar sobre la división celular. La división celular es el proceso mediante el cual una célula da origen a una nueva célula. Pero es importante tener presente que no todas las células se dividen de la misma manera, ya que sabemos que hay procariotas y eucariotas. Las procariotas se dividen por medio de la fisión binaria, mientras que las eucariotas se dividen por ciclo celular por un proceso llamado mitosis o meiosis. Entonces, recordemos nuevamente, todo lo que tiene que ver con arqueobacterias y eubacterias, su división celular se da por fisión binaria. Y en todos aquellos seres vivos que tienen células eucariotas, como los animales, los hongos, los protistas, las plantas, se da por medio de un proceso denominado ciclo celular. Vamos a hablar de la fisión binaria, que como anteriormente ya les dije, se da únicamente en procariotas, en bacterias. ¿Qué sucede en este proceso? En este proceso encontramos aquí, primera imagen, observamos a una célula madre. Esta es la célula madre. Cuando inicia el proceso de división celular, como vemos al lado derecho en la imagen, se inicia a duplicar el ADN. Se inicia a dividir, a sacar una copia. Luego, el citoplasma, el ADN y la membrana celular se inician a dividir. A este proceso se le conoce también como invaginación, para finalmente dar origen a dos nuevas células hijas idénticas a la madre. Esa es una característica muy importante de la fisión binaria. La fisión binaria se generan dos células hijas idénticas a la madre. Ahora vamos a hablar del ciclo celular que se da en las células eucariotas. Muy bien, en las células eucariotas. El ciclo celular se da a través o por medio de dos grandes fases, una que se llama interfase y otra que se llama división celular. La interfase comprende tres subfases, una que se llama o se denomina G1, otra fase S y otra G2. En la G1, la célula se duplica de tamaño, aumenta de tamaño, aumenta la cantidad de organelas y enzimas y otras moléculas. Como observamos acá está pequeña la célula, acá ya está mucho más grande. Eso es lo que sucede en la fase G1. En la fase S sucede la duplicación del ADN y proteínas asociadas. Existen ya ahora dos nuevas copias de la misma información genética de la célula original. Eso se da acá en el centro. Aquí, ¿cómo se llama este? En el núcleo de la célula. Muy bien. Luego viene la fase G2. En la fase G2 las estructuras
estructuras necesarias para la división celular empiezan a amontonarse y los cromosomas empiezan a condensarse, a colocarse en el centro del núcleo de la célula. Luego pasa al proceso de la división celular, o también se le llama fase M. Esta división celular se da bien sea meiosis o mitosis. Es importante tener en cuenta esto, porque las células somáticas, recordemos, células somáticas son todas las células de nuestra piel, de nuestro hueso, de todo nuestro cuerpo. Son las células que conforman todo nuestro cuerpo. Y quienes se reproducen por meiosis. Por meiosis se reproducen las células sexuales o los gametos. Es de allí, ¿se acuerdan a la pregunta inicial antes de iniciar la clase? Es de allí que los hijos o nosotros no somos idénticos a nuestros papás, porque cuando somos unos gametos pasamos por un proceso de meiosis. Ahora más adelante vamos a hablar de ese tema. Viene la fase M y luego la citocinesis. La citocinesis nada más es únicamente ya el resultado final de la división celular, cuando se originan las dos nuevas células hijas. Si es mitosis, si es meiosis, serían 4 células hijas que nuevamente inician todo el ciclo celular, lo mismo que expliqué cada una de ellas. Es importante recordar que el ciclo celular se da gracias a una serie de proteínas que regulan el crecimiento y la división celular. Además, esas proteínas les indican cuándo deben dividirse. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de esta partecita de acá de la división celular, lo que se lleva a cabo ahí, cuando se da por mitosis o meiosis. Bueno, acá vemos la división celular por mitosis o meiosis. Vemos una célula, aquí mitosis y aquí la meiosis. Entonces, como les decía anteriormente, un pequeño recuento, la mitosis origina o da origen a 2 células hijas con la misma información genética a la original. Miren acá la original. Y acá se originan 4 células hijas con la mitad de la información genética de la célula madre. Miremos acá. Mitosis. La mitosis se da en las células somáticas. En todas las células de nuestro cuerpo se da este proceso de la mitosis. Y sucede en 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. 6 fases. La primera, denominada interfase. ¿Qué sucede acá en la interfase? En la interfase la célula duplica el ADN y los centriolos. No veo el mouse acá. Acá se ve. ¿Recuerdan qué son los centriolos? Que son una partecita de la célula. Ellos ayudan, tienen forma de tubo. Ellos ayudan a la división celular y a formar el uso cromático. ¿Qué es el uso cromático? Acá, estos bracitos que ven aquí como unos hilitos, ese es el denominado uso cromático. Bueno, entonces, en la interfase, ¿qué sucede? La célula duplica el ADN y los centriolos. En la profase se forman los cromosomas. Los centriolos despliegan el uso cromático, como les decía anteriormente. El uso cromático es este que estoy señalando ahí. Ese es el uso cromático. Entonces, los cromosomas se forman y los centriolos despliegan ese uso cromático.
y la membrana celular, la que encerraba el núcleo de la célula, se va desintegrando. Si ven ahí que se desintegra, anteriormente en la interfase estaba formada. En la metafase los cromosomas se alinean en el centro de la célula. ¿Lo ven ahí formaditos? Bueno, se hacen en el centro de la célula. Luego, en la anafase, los cromosomas se separan y se mueven hacia los polos de la célula. Observemos acá que aquí están los centriolos, están con el uso cromático, como jalando para separarlos. Como si ustedes se agarraran de la mano y uno empezara a jalar para un lado y el otro, como cuando un juego muy popular en primaria que se hacía, que se colocaban a jalar, uno, el puente está quebrado y uno para allá y el otro para acá. Bueno, así, están peleándose para separarse. Entonces, gracias a quién? A los centriolos y al uso cromático que desprenden de él. Luego viene la telofase. En la telofase los cromosomas llegan a los polos. Acá esta parte de los extremos de las células le denominan polos. Llegan a los polos y se forma nuevamente la membrana nuclear, pero mira que ya se formaron dos y se separaron. Ya finalmente en la citocinesis la membrana celular se divide en dos y forma las dos nuevas células hijas idénticas a la madre. Observen, idéntica a la madre. Obviamente debe ser idéntica porque nosotros no nos pueden hacer una célula de la nariz que sea de aquí del cuero cabelludo, porque nos va a salir cabello en este, o nos va a salir aquí en la frente, nos va a salir una célula de las uñas, bueno, saldría una uña y no puede. Entonces tiene que ser idéntica. Si la célula es una célula del intestino, va a reemplazarla por otra célula del intestino, va a salir una hija que es idéntica. Son idénticas, importante eso, no se los olvide. La mitosis da dos células hijas idénticas a la mamá. Bueno, si se quieren aprender, hay una frase muy chévere para aprenderse esta fase de la mitosis, que es: prométeme, Ana, telefonear. ¿Sí ven? Prométeme, Ana, telefonear. Apréndase en esa frase y nunca se les olvidará las fases de la mitosis. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede en la meiosis. Bueno, la meiosis, como ya lo dije anteriormente, se da en las células sexuales o gametos y da como resultado 4 células hijas. Si entendimos la mitosis, vamos a entender la meiosis. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este primer paso de acá hasta acá, hasta donde obtienen las dos, se lleva igual que en la meiosis. Hay un cambio, hay algo que sucede que es diferente a la mitosis, que en la mitosis no se intercambian los alelos de los cromosomas. Veamos que aquí los cromosomas todos son azulitos, son rojitos, pero ellos, este naranja le pasa información al rojito en la metafase 1. Este azulito le pasa al otro. Y si vemos aquí en la anafase 1, observamos que los cromosomas vienen pintaditos de colores, ¿verdad? Porque hay intercambio. Por eso es que salen ya diferentes, traen información genética toditos, revueltos. Bueno, se dio la primer proceso de la mitosis, de la meiosis, pero las células no quedan aquí con solo dos, sino que esas dos se vuelven a dividir, vuelven a repetir todo este proceso que ya se le llama meiosis 2, entonces vuelven a hacer profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y por último, citocinesis final, que la citocinesis 2, donde nos muestra que nos da 4 células hijas.
Importante tenerlo en cuenta, son totalmente diferentes a la madre o tienen la mitad de la información genética. ¿Dónde se da? En las células sexuales o en los gametos. Por eso es que nosotros no somos idénticos a nuestro papá ni idénticos a nuestra mamá. Tenemos características de nuestros padres y tenemos características de un abuelo, qué sé yo. Vamos a hacer una pequeña comparación. Bueno, primero, importante. La mitosis ocurre solamente en las células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todas las que tenemos en nuestro cuerpo, las que forman nuestro cuerpo. Y la meiosis, que estoy señalando acá, se lleva a cabo solo en células sexuales o gametos. Células sexuales o gametos. Acá observamos que los cromosomas y los alelos de las células hijas son idénticas a la célula madre. Vamos a observar. Si observamos estos alelos y los contamos, los que estoy señalando en el centro, son idénticos. Mira, hay 2 azules, 2 rojos. 2 azules, 2 rojos. Y hay medio bracito rojo, medio bracito azul para entender. ¿Sí ven? Bueno, son idénticos. Los alelos son idénticos. Los cromosomas son idénticos. Y acá miremos ahora en la meiosis, los cromosomas y alelos de las células hijas son diferentes a los de la célula original. Iremos y verán, ven lo que les decía, hubo transferencia de información. Mira cómo están de colores. Aquí eran solo azul, solo rojo, solo azul. Y aquí ya están todos combinados como si se hubiesen pintado entre ellos. Ese se debe a que intercambiaron información entre ellos. Otra diferencia que existe entre ellos, que en la mitosis se da una sola división celular. Acá, una sola división celular. Acá donde estoy señalando indica la división. En cambio, en la meiosis se da 1 y 2 divisiones celulares. Se lleva a cabo 2 divisiones celulares. Bueno, último y facilito, lo he repetido durante todo el video, que en la mitosis se obtienen células, 2 células hijas con la misma información genética de la madre. Y en la meiosis se obtienen 4 células hijas con información genética totalmente diferente a la mamá. Miremos, totalmente a la mamá. Esta era la original, miran la final, totalmente diferentes. Y acá totalmente idéntico. Importante tener eso en cuenta. Bueno, ahora observen esa imagen. Recuerda que al inicio de la clase les hablé acerca de esa pregunta que muchas de las veces nos hacemos. Este es el símbolo del cáncer de mama. Siempre lo vemos en televisión, por todos lados lo vemos. Y esta imagen de la parte superior izquierda nos muestra una imagen real de cáncer de colon. Entonces, ¿por qué se presenta en ocasiones el crecimiento sin control de ciertos tejidos y se convierten en cáncer? Era nuestra pregunta inicial, ¿verdad? Bueno, ocurre porque las células no responden a las proteínas reguladoras del ciclo celular. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Que ayudaban a informarle a la célula cuando debían iniciar su proceso de división celular. Bueno, acá las células no responden a esas proteínas, lo cual no controla su crecimiento ni división celular. Y estas células cancerosas se dividen sin parar y forman tumores que obstruyen tejidos, inflaman y dañan. Entonces, ellas no tienen control de crecimiento. Por eso es que los tumores crecen tan rápido, porque hay
o se lleva mal a cabo el proceso de la división celular. Bueno, gracias por escucharme. Ahora vamos a realizar los chicos que trabajan en plataforma unas actividades que les asigné, 2 actividades que les asigné en la plataforma. Y los chicos que no trabajan con plataforma me van a realizar unas 2, 4 preguntitas que les dejé, actividades que les dejé en el correo. Es importante que para desarrollarlo los chicos que tienen plataforma también se apoyen del libro, tienen el libro. Hay niños que también que no trabajan con plataforma pero tienen el libro, entonces pueden ayudarse del libro. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que tengan un feliz día.